Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy sábado, bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. También hoy celebramos la fiesta de Santa Mónica, mamá o madre de San Agustín de Hipona. Siempre con nuestras intenciones, pedimos por el Perú, por momentos críticos y difíciles que pasa a nivel político, y eso arrastra toda una economía. Y qué mal se ve cuando las autoridades, en vez de trabajar, más se dedican a defenderse. Y el Perú en automático, en piloto automático. El que sobreviva, gracias a Dios. Y el que no sobreviva, bueno, se muere tranquilo y aquí no pasa nada. Qué lástima es sentir esto, pero se siente un sabor muy agrio de saber de que en vez de que trabajen por el Perú y por todo lo que hoy día necesita, estemos realmente en una crisis atollados, más en defensa del señor Castillo y todo lo que se le imputa a su familia. Qué lamentable, qué triste, pero Señor, apiádate de nosotros, que todos los días te rezamos por nuestra patria. Pedimos por el fin de esta pandemia y también por el fin de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Pues múltiples interpretaciones se puede dar a esta parábola, ¿no? Pero aquí sobre todo se recalca mucho la generosidad de Dios, pero también la capacidad de la inteligencia humana. Generosidad de Dios, ¿por qué? Porque Dios da a cada cual, le da a todos, cada cual según su capacidad, unos talentos. A unos 5, a otros 2, a otro 1. Es decir, Dios nos da talentos, dones, carismas, y cada uno según su capacidad, ¿no? Por ahí es, por un lado, la generosidad de Dios, que confía algo a alguien y lo que quiere es que produzca, que dé fruto, no que se seque y que muera. Y lo segundo es la inteligencia humana, nosotros. ¿Qué hacemos para negociar y ganar con lo que Jesús
en esta parábola nos enseña y nos dice, le dio 5 talentos a uno, pues hizo uso de su inteligencia. La inteligencia le dijo, ánimo, negocia de esta manera, haz esto, y ganó otros 5. Igual le hizo lo mismo el que tenía 2 talentos. Pero el que tenía uno, que era poco, mínimo, ¿no? Mientras que el que tiene 5 y lo duplica, es bastante y es un trabajo, pero realmente admirable. Pues aquel que tiene uno es lo mínimo que se le dio, lo poquito, pero sin embargo no ha sido ni siquiera capaz de producir 2. Entonces no tiene cualidades, la inteligencia no le da. Y como no le da, no sabe reaccionar en el momento como debe hacerlo correctamente, producir. Y así no lo trabaje yo, Jesús dice, por lo menos le hubiera puesto en el banco el dinero para que al volver cobrase yo los intereses. Es decir, fue un total inútil, un inepto. Nada se le puede confiar, porque no fue fiel en lo poquito, lo mínimo, menos va a ser cuando le confíe 5, 10 o 20. Es lo que pasa hoy día. Se les confía el cómo administrar, llevar adelante la administración pública en el Perú y lamentablemente no están a las alturas no están a la altura de las circunstancias. No administran nada. Y así le des un pueblito, un distrito, no lo harán, menos lo van a hacer con el Perú. Entonces se le llama a esos siervos inútiles, ineptos, ¿no? Que no tienen sentido común para nada, no sirven para la administración. Pues Jesús reprocha algo. ¿Por qué por lo menos no hay esa capacidad de discernimiento y poner la plata en el banco? Así tú no lo produzcas, el banco lo trabajará y ganaré y cobraré los intereses. El hecho de enterrar el talento es esconder, nos gana el miedo, no trabajemos en él, no lo muestres. Es la falta de confianza en uno mismo para determinar y desarrollar algunas tareas que nos toca hacer, que tal vez están ahí hace tiempo en el archivo y no hemos puesto en marcha el trabajo y la labor. Por lo tanto, nos dice entonces, ¿qué podemos esperar? Nada, nada. De parte de Dios no esperamos una paga. ¿Por qué? Porque no fuimos fieles en lo poco, en lo mínimo. Pero cuando nos confía algo grande y uno tiene la capacidad de producir mucho más de lo que dio, miren, ese hombre no se ha quedado en el miedo, sino al contrario, ha arriesgado y ha dado todo de más y ha trabajado y ha cosechado abundantemente. Eso es lo que quiere Dios. Trabajo, dedicación y el uso de la inteligencia humana para producir y salvarnos. Pero si no somos capaces de esto, pues ¿cómo se nos confiará más? No se nos confiará casi nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de desarrollo, de trabajo, de riesgo, de inversión. Y aquí Dios nos dice, inviertan. Cuando el amo se va lejos y deja a los siervos que trabajen con su dinero, con su capital, Dios nos deja igual, en la libertad de optar y trabajar como nosotros querramos. Entonces nos deja a nuestra libre administración el cómo vamos a producir. Por eso el hecho de alejarse un tiempo y al volver reclama los frutos. Pero Dios ha respetado un proceso de libertad en la cual, ¿cómo aprendemos nosotros poco a poco y rendir las cuentas a Dios? Y pues Dios nos dice, ¿no? Si eres fiel en lo poco, se te confiará mucho más. Pero si no eres fiel en lo poco, se te quitará aún lo que tienes, aún lo que tienes. Entonces, Dios no quiere ociosos, Dios no quiere conformistas, Dios no quiere miedosos, Dios quiere valientes, decididos a apostar y a trabajar, que trabajando se gana el reino de Dios.
Pero si nosotros nos ponemos a enterrar y a tener miedo, pues mira, el signo de entierro es signo de atollamiento, no hay producción. Entonces es sencillo, si no hay producción, ¿qué le reclamamos a Dios? Que este evangelio nos mueve entonces a pedirle siempre al Señor, a suplicarle siempre al Señor, a producir lo que Él nos da en nuestras manos y a no esconder. Y lo que produzcamos sea para gloria de Dios Padre. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.